En muchas oportunidades, la víctima era una niña, menor de 15 años. Entre los incas, esta práctica era muy común. La víctima era sacrificada en la cima de una montaña. Luego de llegar ahí, el sacerdote la sacrificaba a los dioses. Esta que vemos aquí es la momia de una niña de 14 años que se ha mantenido intacta gracias al frío de las nieves donde fue encontrada, y a la que los científicos le han puesto el nombre de Doncella de Julián Liaco, uno de los 3 niños encontrados en la cima del volcán del mismo nombre, a 6.700 metros de altura. Fueron asesinados luego de haber sido entregados por sus padres al emperador inca, a cambio de beneficios económicos y sociales. Luego de observar las alianzas de los españoles con los pueblos dominados por los aztecas, mayas e incas, podemos concluir que en América no todo era paz y armonía. En el continente americano, como en los demás continentes del planeta, existían guerras, rivalidades, imperios y esclavitud. Si bien muchos libros de enseñanza ya no enseñan estas verdades históricas, las pruebas al respecto son infinitas. Otro controversial asunto es el referido a las supuestas masacres realizadas por los españoles al llegar a América, dado que la población indígena del continente disminuyó drásticamente en los años posteriores a la conquista. ¿Fue realmente una masacre o las razones de las muertes son otras muy diferentes? Antes del descubrimiento y la llegada de Colón, vivían en México más de 25 millones de personas. Si a ello le sumamos los aztecas, los toltecas y las otras poblaciones. Pero según investigadores importantes y de renombre como Cook y Borage, Dobbins o el historiador estadounidense Charles Mann, se confirma que en 1623 la población era de apenas 700.000 personas. Esto quiere decir que más del 97% de los habitantes de México habían muerto. ¿Cuál fue el causante indiscriminado de tal catástrofe demográfica? El asesino estaba oculto y no era perceptible al ojo humano. Se trataba de las enfermedades. La llegada de los europeos causó la entrada en América de una serie de peligrosas enfermedades que estos padecían, como ser la viruela, el tifus, la fiebre amarilla, el sarampión, la gripe y otras. ¿Por qué los indígenas morían cuando se contagiaban de la enfermedad y los españoles sobrevivían? Veamos la razón. El continente americano se había mantenido aislado de los demás continentes conocidos hasta entonces. Los pobladores de Europa, Asia y África intercambiaron muchas cosas durante miles de años a través de las rutas comerciales por tierra y por mar. Intercambiaron alimentos, objetos preciosos, vestimentas, pero también, cuando se encontraban, intercambiaban sin quererlo muchos virus y bacterias que causan enfermedades peligrosas. Con el correr de los siglos, la gente de estos continentes fue haciéndose resistente a la gripe, a la viruela, al sarampión y otras enfermedades que al principio pueden ser mortales. Los europeos que llegaron a América traían esas enfermedades en su sangre, pero habían generado anticuerpos, como los que hoy tenemos nosotros frente a la gripe. Por eso mismo, cuando nos resfriamos, no nos morimos, sino que simplemente podemos pasar algunos días enfermos. Pero los indígenas americanos no conocían estas enfermedades, porque durante 40.000 años se habían mantenido aislados de los otros continentes. Los indígenas no poseían anticuerpos para estas enfermedades, y al ser contagiados, morían en pocos días. Podemos afirmar entonces que los españoles nunca quisieron que esto sucediera, ya que muchos de los conquistadores incluso no sabían que portaban alguna enfermedad mortal, porque no existían conocimientos médicos modernos para eliminar a estos virus y bacterias. La enfermedad que más estragos causó en México fue la viruela, que llegó a través de un esclavo negro que traían los españoles en sus barcos.
La enfermedad pronto causó grandes estragos en la capital del Imperio Azteca. En 6 meses no quedaba ni un solo pueblo americano que no estuviera contagiado con esta enfermedad. Estos códices dibujados por los indígenas muestran dibujos de personas enfermas de viruela, pues podemos observar los puntos rojos en su piel, que son las típicas erupciones causadas por la misma. Pero los españoles también fueron víctimas de las enfermedades de los indígenas. En América existía una enfermedad llamada sífilis, y que no era conocida en Europa. Su origen es americano. La sífilis se contagia a través de relaciones sexuales, y los españoles que tenían relaciones con las indígenas infectadas morían rápidamente, pues no poseían anticuerpos, al igual que los indígenas no poseían defensas contra la viruela o el sarampión. Esto fue demostrado, ya que en 1493, un año después de haber regresado la expedición de Colón, la población entera de un pueblo de Italia desapareció por una extraña enfermedad que trajo un marinero recién llegado de América. Habían sido víctimas de la sífilis americana. Unas décadas antes de llegar los españoles a América, el continente europeo sufrió en carne propia una de las peores pandemias jamás conocidas en la historia de la humanidad. Se trataba de una enfermedad transmitida por la pulga de la rata negra, venida desde Asia, y que terminó con la vida de la tercera parte del continente europeo. Más de 75 millones de personas murieron en pocos años. A la enfermedad se le llamó la peste negra. El descubrimiento y la conquista de América no fue un acontecimiento pacífico ni perfecto. Hubo muchas guerras, sangre derramada y sufrimiento. Pero debemos saber que esto no era nada extraño para la mayoría de los pueblos indígenas. Conocían la esclavitud, porque la mayor parte de ellos lo eran, bajo los imperios aztecas, mayas e incas. Conocían el trabajo forzado en las minas de oro y plata, y muchos eran víctimas en los sacrificios humanos de sus dominadores. Debemos saber que los españoles no hubieran querido nunca exterminar a las poblaciones conquistadas después de derrotados los aztecas. Las minas de oro y plata, que los aztecas hacían explotar con mano de obra indígena, pasaron a manos de los conquistadores españoles, y estos evidentemente necesitaban de esa misma mano de obra para los yacimientos de metales que ahora les pertenecían. Posteriormente, y bajo las órdenes de los reyes católicos de España, los indios debían ser incluidos en una forma de trabajo llamada encomienda. La encomienda era un sistema de trabajo en la que el indígena debía tener unas condiciones laborales justas, que incluían la obligación por parte del encomendero de enseñar a leer y escribir al indio a su cargo. Muchas veces, las leyes dictadas desde España por los reyes católicos se violaron, en manos de encomenderos ambiciosos que maltrataron a sus indios a cargo, ya que al estar la corona tan lejos, los encomenderos no podían ser debidamente controlados. La historia de la humanidad ha sido la consecuencia de guerras, invasiones, tratados de paz, alianzas y también enfermedades. En el año 2006, la conocida gripe aviar amenazó con afectar a gran parte de nuestro planeta. En el año 2009, la gripe porcina es ya una pandemia mundial. Poco podemos hacer los humanos frente a estos enemigos ocultos que no nos avisan cuándo van a atacar. La conquista de América no fue una excepción. En líneas generales, el descubrimiento y la conquista de América tuvo más factores a su favor que en contra. Nuestros países latinoamericanos son el producto de la cultura que España nos heredó. La mayor parte de nosotros tiene descendencia española, y eso podemos observarlo en nuestros propios apellidos. La conquista española implicó el encuentro de dos mundos, la comunicación del viejo y el nuevo continente. Con el paso de los siglos, este encuentro dio origen a nuevas naciones, que llegadas a su independencia, reconocieron desde siempre el aporte de aquella España
a la que denominaron Madre Patria, la que nos brindó su vasto legado cultural.